La historia nos cuenta sucesos, historias, eventos trágicos, destrucciones masivas de civilizaciones, de pueblos, de armas superpoderosas que se atribuían al folclore religioso, a la deidad, y que han quedado marcadas en la memoria humana, pero también han quedado registrados en libros históricos tales como la Biblia, el Mahabharata de la India, los Vedas de la misma India, y que más que fábulas o historias de dioses y superpoderes, pues han quedado documentadas como armas que en el futuro estarían disponibles para la humanidad. Ya valió madres entonces, ¿eh? Es así como en la actualidad vemos armas de destrucción masivas, atómicas, hipersónicas y de control mental que más que futuristas son una reinvención de lo que ya existía en la antigüedad. Sorprendente, ¿no? ¿No me crees? Te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? Armas futuristas del pasado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a su canal El Lado B del Todo. ¿Te atreves? Muchas gracias por estar con nosotros y te invito a que visualices este video hasta el final, donde hablaremos de armas que al parecer son muy futuristas, pero que tienen un contexto histórico y que en un pasado muy remoto fueron utilizadas y que me atrevo a decir que en nuestros tiempos las estamos redescubriendo, o más bien estamos entendiendo cómo se realizaban, cómo se construían y cómo funcionaban. Y me refiero a todos estos acontecimientos que han surgido en los últimos días con el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que reaviva todo esto del uso de estas armas de destrucción masiva, incluso armas de control mental o armas que simplemente sin disparar, que utilizan el sonido, son capaces de someter personas y crear algunos disturbios, como lo hemos visto en días recientes. Y para poner en contexto este punto que les traigo a ustedes, pues bueno, hemos visto en las confrontaciones que actualmente trae Estados Unidos alrededor del mundo, incluso Rusia con Ucrania y Estados Unidos pues con Irán, con México, con Venezuela, con un montón de países. Se ha platicado mucho, se ha especulado mucho, ¿no? Que sería la Tercera Guerra Mundial, que pues todos nos iríamos al más allá, ¿no? Por el uso de estas armas tan poderosas, ¿no? De destrucción masiva. Sin embargo, no son las únicas armas con las que cuentan estas potencias del mundo, ¿no? Capaces de destruir, pues ahora sí como se dice, nuestro propio mundo. Por eso se llaman Entonces, destrucción mutua, perdón. ¿Y qué es esto? Que si Estados Unidos les tira sus bombas nucleares o termonucleares a Rusia, pues Rusia hace lo mismo y pues se destruyen los dos y entre ellos todos nosotros. Ya valió madres entonces, ¿eh? Sin embargo, hemos visto también con los chinos, con los gringos, con los rusos, entre otros países como Irán, los de Corea del Norte, etcétera, armas muy avanzadas, incluso que parecen de ciencia ficción, ¿no? Con rayos láseres, con sonido, ultrasónicos que viajan a velocidades que ni los radares son capaces de detectar, como el Oreshnik, y entre otros, ¿no? Y recientemente, el día 3 de enero del presente año 26, para ser exactos, pues Estados Unidos, después de un tiempo de estar amagando con invadir Venezuela, con atrapar a Maduro, con incautar incluso barcos petroleros, no nomás de Venezuela, sino inclusive hasta rusos, y subir una escalada muy potencial de una posible guerra, el día 3 de enero, pues decidieron incursionar por la noche, obviamente, ¿no? Cuando estaban los venezolanos dormidos, ir a secuestrar, esa es la palabra, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Obviamente, entre esta incursión, pues hubo bombardeos, hubo muertos, y pues bueno, terminó en el secuestro de Nicolás Maduro, quien se lo llevaron a Estados Unidos, ¿no? Y en contexto, ¿cómo fue esto? Y a qué tiene que ver con el tema que estamos viendo hoy. Pues bueno, se especula, según testimonios de militares que custodiaban a Maduro en este caso, pues hablan del uso de una arma que no era conocida por ellos y que fue capaz de paralizarlos, de hacerlos vomitar, de darles náuseas, pues en pocas palabras, de deshabilitarlos, ¿no? Y que esta arma era un sonido chillante, ¿no? Entonces, y esto me recuerda el uso de esas armas que utilizan las ondas sonoras para generar algún tipo de daño. ¿Y cuáles son estas? Vamos a ponerlo en contexto, ¿no?
Y por si no tenías conocimiento del evento de la captura o el rapto de Maduro, pues bueno, esta operación se llamó Operación Determinación Absoluta y se llevó a cabo el 3 de enero del 2026 por Estados Unidos, obviamente. Y se llevó a cabo más o menos a eso de las 2 de la mañana de Caracas, Venezuela. ¿Sí? Y el objetivo pues obviamente era el fuerte Tiuna, que es donde se encuentra Maduro, protegido por sus escoltas venezolanas. Incluso se habla de algunos militares cubanos, entre otros, ¿no? Y pues bueno, fuerzas estadounidenses, en el Delta Force y apoyados por la DEA, pues bueno, incursionaron ahí en este fuerte, utilizando bombas, obviamente, helicópteros y equipo pesado de Estados Unidos, para capturar, en este caso, a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, ¿no? El cual pues se logró llevar a cabo. Tomaron a Maduro y se lo llevaron a Nueva York, acusado de narcoterrorismo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue el final de la historia prácticamente, pero pues se habla de por lo menos 23 militares venezolanos muertos, de algunos 55 militares cubanos, y que el número de muertos pues asciende a más de 80, ¿no? Sin embargo, testigos por ahí, militares venezolanos sobre todo, que estaban custodiando a Maduro, o sea, protegiéndolo, hablan del uso de un arma que no era conocida por ellos, un arma que emitió un sonido y que esta los deshabilitó prácticamente, ¿no? Los desmayó. Primero que nada les generó vómitos, les generó náuseas, les generó sordera, los deshabilitó totalmente hasta el desmayo, ¿no? Sentían que les iba a explotar la cabeza, etcétera, ¿no? Y pues bueno, desde ahí se empezó a especular el uso de un arma nueva desarrollada por Estados Unidos que utilizaba el sonido para infligir dolor, para infligir daño, ¿no? Y estas armas, para ponerlas en contexto, se conocen como armas LRAD, ¿no? LRAD. Y no es la primera vez que se utilizan, sin embargo, hay una gran diferencia de las que se han utilizado anteriormente con esta nueva que se utilizó en Venezuela. Y Venezuela tiene registros históricos por ahí en el 2014 y 2019 del uso de estas tipo de arma que se conocen como cañones de sonido o LRAD. Y tiene registros, ¿no?, que han sido usados por la guardia bolivariana y prácticamente eran para dispersar, ¿cómo se llama?, manifestaciones por ahí, ¿no? Ya que estas armas emiten un sonido, a distancias largas, y emite un sonido agudo, ¿sí? Y este sonido agudo pues representa dolor, en este caso para los que lo sufren, ¿no? Ya que es un haz de sonido dirigido, ¿no?, que puede superar los 150 decibeles. Esto obviamente es dañino para la salud, para el oído humano. Ya un ruido que sobrepase los 80 decibeles ya es dañino para nosotros, ¿no? Y para poner un contexto, 80 decibeles estamos hablando de una ambulancia, el sonido que emite una ambulancia o los bomberos, ¿no? Entonces, por encima de imagínense, 150, pues ya es un daño para nosotros, ¿no? Puede causar desorientación, puede causar náuseas, dolor de oído intenso, y en casos de exposición prolongada pues puede derivarse en la pérdida auditiva, ¿no? O sea, quedarte sordo totalmente, ¿no? ¡Ay, no! Pero bueno, esas son las armas conocidas como LRAD, ¿no? Sin embargo, este incidente allá en el fuerte Tijuana, en Venezuela, pues tiene un registro que no tiene antecedentes, ¿no? Digamos que es un arma nueva, ¿no? Y el incidente se dice pues que testigos en el complejo militar del fuerte Tiuna describieron que una onda sonora intensa que incapacitó a cientos de soldados venezolanos en segundos, ¿no? Síntomas descritos, los informes indican que los soldados sufrieron hemorragias nasales, vómitos de sangre y una sensación de que la cabeza les iba a explotar, dejándolos inmóviles en el suelo. A diferencia de esta arma con la LRA, los efectos descritos en este evento son significativamente más graves que una convencional, lo que ha generado especulaciones sobre el uso de un arma de energía dirigida o ultrasonido focalizado de nueva generación por parte de las fuerzas de Estados Unidos. O sea, es un arma que emite sonido, el cual es capaz de dirigir y en este caso deshabilita a las personas. Es una tecnología, digamos, futurista que solo se ve en películas, pero esto me hace recordar datos históricos, sobre todo en la Biblia, donde también se utiliza un arma que por medio del sonido genera destrucción. Veamos a qué me refiero. Y a este punto que les trato me refiero a los famosos muros de Jericó, ¿no? ¿Y qué eran estos? Bueno, pues los muros de Jericó se refieren tanto a antiguas fortificaciones arqueológicas de la ciudad más antigua del mundo, con restos de enormes murallas de piedra y una torre neolítica de hace 8000 años antes de Cristo, o sea, unos 10.000 años por ahí. Y pues bueno, el famoso relato, ¿no?, de Josué,
donde cayeron por intervención divina al sonar las trompetas, presentando un gran desafío y un símbolo de fe para los israelitas al entrar a la tierra prometida. ¿Y qué es todo esto? Bueno, pues la historia trata de que Josué, ¿sí? Era la mano armada de Diosito Jehová, y pues por orden directa de Jehová pues fueron a arrasar con la ciudad de Jericó. Sin embargo, Jericó tenía unos muros como seguridad, ¿no?, de protección, unos muros enormes, unas murallas que hacían impenetrable a sus atacantes para la ciudad. Sin embargo, por ahí cuenta el relato bíblico que Jehová le ordenó a Josué que las personas que iban, en este caso su ejército, dieran vueltas alrededor de esta ciudad, de estos muros de Jericó, por 6 días, y que el día séptimo tocaran unas trompetas, y de esta manera se derribaron los muros de Jericó. Fue así como entraron a la ciudad el ejército de Josué, el ejército de Jehová, y arrasaron con toda la ciudad, matando todo lo que había en ella y quemando todo lo que había en ella y robando todo lo valioso, ¿no? ¡Ay, no! Y esto es un tema bíblico. ¿No me crees? Bueno, te voy a poner los versículos donde cuenta esta bonita historia del amor de Jehová, ¿sí?, y la destrucción que generó en Jericó por este amor tan grande que nos tiene, ¿no? Y nos vamos a la Biblia, al libro de Josué, al capítulo 6, y desde el versículo 1 dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. O sea que eran unos supermuros, ¿no?, que protegían bien la ciudad de Jericó. Sin embargo, Diosito Jehová pues estaba aferrado, así como Trump, que quiere Groenlandia hoy, pues quería Jericó para sus israelitas, ¿no? Entonces en el versículo 2 dice: pero el Señor dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. 3. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. Versículo 4. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Aquí 2 puntos en este versículo 4, ¿no? El famoso 7, 7, 7 repetido durante varios textos de la Biblia. Es un número que se repite muchas veces. ¿Qué tendrá de coincidencia? Bueno, ya lo veremos en un futuro. Y el otro punto es la famosa Arca de la Alianza, ¿no? Si nos vamos en contexto bíblico, desde Moisés hasta Josué y todos los que tuvieron en sus manos esta Arca de la Alianza, pues prácticamente todas las conquistas que hicieron, lo hicieron con apoyo de esta, ¿no? Que tiraba rayos mágicos, que mataba a la gente, que fulminaba, etcétera, ¿no? Todo era mediante esta Arca de la Alianza. ¿Y qué era la Arca de la Alianza? Pues fue una herramienta que Diosito Jehová les entregó, que estaba prácticamente compuesta por oro, madera, tenía querubines, y que generaba un arco eléctrico y por lo tanto magnético, ¿no? Entonces los eruditos y conocedores del tema afirman que esta famosa Arca de la Alianza no era otra cosa más que un arma electromagnética, ¿no? Ya lo veremos en videos futuros, pero todos los eventos en los cuales interviene esta Arca de la Alianza, pues tiene que ver mucho con un arma electromagnética, ¿no? Un arma muy futurista, pero que ya existía en el pasado, ¿no? Y bueno, volviendo al capítulo 6 de Josué, en el versículo 5 dice: cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, o sea, bien recio, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. O sea, en resumen, prácticamente, estos supermuros de la ciudad de Jericó, como Diosito ya estaba aferrado que quería la ciudad, les dijo a Josué: ¿sabes qué? Que tus que tus soldados marchen alrededor de la ciudad en círculos por 6 días y que los sacerdotes toquen las trompetas y que en el séptimo día, junto con el Arca de la Alianza, den 7 vueltas a la ciudad, toquen las trompetas los sacerdotes y que los soldados griten como locos. De esta manera, ese hipersonido que se va a generar, esa onda sonora, pues va a derribar los muros, ¿no? Y esto pues obviamente pasó, los muros cayeron, ¿no? Y en versículos futuros podemos ver lo siguiente. Y en versículos del 8 en adelante, pues relata, ¿no?, cómo Josué ejecutó el plan que le dio Jehová, ¿no?, de llevar 7 sacerdotes, de llevar el ejército, de llevar el Arca de la Alianza, de que le dieran 6 vueltas, ¿sí? Cada día, ¿no? O sea, un día tras otro, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, y así por 6 días, ¿no? Y esto, en el versículo 15, pues empieza una historia muy, muy amorosa, ¿no? Y dice en el versículo 15: el séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como los había hecho los días anteriores, solo que este día repitieron la marcha 7 veces, o sea, séptimo día y 7 vueltas, ¿no?
7 sacerdotes. Vuelvo y repito, los 777, ¿no? Y bueno, versículo 16, aquí se pone muy amoroso, ¿no? Ya de aquí. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército, empiezan a gritar: el Señor les ha entregado la ciudad. 17. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Qué bonito, ¿no? O sea, van a arrasar a la ciudad como símbolo de adoración a su Diosito Jehová, ¿no? Qué amor tan divino, ¿no? Y espérense, se pone más padre, ¿no? En el 17 dice: Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a sus mensajeros. Palabra de Dios. Qué amor tan inmenso, ¿no? O sea, van a arrasar a la ciudad como ofrenda a su Dios Jehová, pero van a salvar a una prostituta que fue la que escondió a sus 2 espías de Josué, ¿no? Impresionante, ¿no? Ya valió madres entonces, ¿eh? Versículo 18: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y desgracia. 19: el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Palabra de Dios. De aquí es donde se desprende que todo el oro, toda la plata y todo lo costoso es del Señor, ¿no? 20: entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, la gente gritó a voz en cuello, ante los muros de Jericó se derrumbaron, el pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. 21: el amor en todo su esplendor, ¿no? Mataron a filo de espada a todo hombre, mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Palabra de Dios. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor? 22. Ahora bien, Josué había dicho a los 2 espías. Bueno, aquí relata cómo van y salvan a la prostituta, ¿no? ¿Vale? A la prostituta Rahab, que había cuidado a sus 2 espías, ¿no? Y en el 24, 25, 24, solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Y bueno, como resumen Daniel 25 dice: así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia, a todas sus posesiones, por haber escondido a sus mensajeros que él había enviado a espiar Jericó. Y desde entonces Rahab vive en Israel. Qué hermoso relato. Y cierra con algo muy bonito, ¿no? En el versículo 96 dice: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad. O sea, refiriéndose a Jericó. Que echen los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor. Chingas. Que pongan las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Chingas, ¿no? Y para cerrar con el bolsillito de oro, dice en el versículo 27: el Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Palabra de Dios. Vamos. Pues bueno, ¿no? Cuánto amor, ¿no? Y bueno, ahorita no estoy tocando el amor de Jehová, que sin embargo aquí está más que implícito, ¿no? Ese amor impresionante que nos tiene, ¿no? De que pues, hay que arrasar toda la ciudad para darse unos cuantos. Ya valió madres entonces, Ahora entienden por qué Israel trae todo su relajo allá en Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, lo quería poner en contexto porque aquí ponen claro el uso de un arma hipersónica o una arma sonora, ¿no? Ya que por medio del sonido de las trompetas, de estas 7 trompetas, y por los gritos eufóricos de sus soldados, pues fue así como dirigieron esa onda sonora hacia los muros de Jericó y de esta manera los destruyeron, ¿no? Entonces, esto no es otra muestra más que un arma sónica que existía en el pasado. En este caso la llamaban Arca de la Alianza, ¿no? Y no quiero decir que esta Arca de la Alianza haya sido el arma en sí, pero que muy probablemente formó parte de esta, ¿no? Apoyados en esa Arca de la Alianza, hicieron que ese onda sonora que generan las trompetas y los gritos humanos, pues se potencializaran y se unificaran para dirigirse hacia los muros de Jericó y de esta manera lograr que estos cayeran y así arrasar con la ciudad por amor de Jehová. Ay, no. Sin duda una muestra impresionante del amor que tenía este Diosito Jehová para su pueblo y todos nosotros, y del poderío armamentístico que tenía, ¿no? Con esas armas futuristas del pasado, ¿no? Y bueno, pues el video se ha estado alargando. Hasta ahorita hemos hablado solamente de esta coincidencia de arma sónica que se utilizó en Venezuela por parte del ejército estadounidense y que bueno, se denomina LRAD. No es un arma
de última generación, ya tiene tiempo el uso de estas armas, ¿no? Donde por medio de ondas sonoras las dirigen a un punto y pues bueno, son capaces de meterles volumen. De esta manera pueden hacer daños auditivos a las personas, deshabilitarlas, pero también pueden generar daños físicos como destrucciones, ¿no? Que si a esa frecuencia, a esa onda sonora somos capaces de meterle volumen, pues esta puede funcionar para destruir cosas sólidas, ¿no? Tal cual como lo vemos aquí, que por medio de este uso mágico del arca de la alianza y del apoyo de Diosito Jehová, por eso se llaman armas milagrosas, y con los gritos de las personas y el ruido de las trompetas, pues fueron capaces de concentrar esa onda sonora y ponerla hacia los muros, dirigirla hacia los muros de Jericó, y de esta manera derrumbarlos para posteriormente hacer toda esa matanza tan bonita, ¿no? Y bueno, hay muchas armas más que consideramos futuristas, sin embargo tienen registros históricos de un pasado remoto, sobre todo allá en la India, ¿no? En la India, en el libro del Mahabharata, se describe el uso de armas muy potentes, armas láser, armas de destrucción masiva, tipo atómicas. Relata guerra de los dioses, en el que se utilizan estas armas de la muerte, las denominan ellos, y cómo gracias a los Vedas, que son los libros sagrados de la civilización hindú, donde forman parte de ellos el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Brahmastra, entre otros, son 7 específicamente. Habla de naves voladoras, habla de uso de armas de destrucción masiva, en este caso atómicas, habla de rayos láseres, y cómo los eruditos y los científicos de tiempos modernos, como Oppenheimer, como Nikola Tesla, como otros más, incluso Steve Jobs, aprendieron a leer este tipo de libros en sánscrito, que es el idioma de el que están los Vedas, y de ahí fue como fueron capaces de reescribir, o más bien de ser capaces de describir cómo se hacían estas armas en el pasado, y que más que un mito eran realidad, ¿no? Ya que tanto así fue que Oppenheimer, gracias a estos libros, pues pudo ser el dirigente del proyecto Manhattan, que en este caso desarrolló la primera bomba atómica por Estados Unidos, como Nikola Tesla desarrolló el rayo de la muerte, como otros inventores apoyados en estos textos antiguos han hecho tecnología avanzada que hoy en día se considera de última generación. Sin embargo, que por registros históricos existieron hace miles y miles de años. Sin embargo, para no alargar más este video, estas armas las analizaremos en posteriores videos más adelante, y que sin duda dejarán de especular que todas las historias ancestrales eran meros mitos o eran relatos, sino más bien que eran historias de un pasado verdadero. Si te gusta este video, dale like, suscríbete, y te veo en futuras ponencias sobre estas armas futuristas del pasado. Muchas gracias. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves?